Vamos a empezar la lección del día de hoy, otra lección de los fundamentos de nuestra fe, y vamos a hablar hoy del bautismo, uno de los dos mandatos o sacramentos que se aceptan dentro de la iglesia cristiana, que debe ser de práctica obligatoria. Vamos a mirar de dónde viene el origen y de esta palabra, que viene del verbo baptos en el griego, y básicamente lo que traduce es arrollar, inundar, cubrir, mojar o bañar, básicamente, dentro de un fluido o un líquido. Y de ahí podemos entender por qué el bautismo dentro de la iglesia cristiana es por inmersión, más no por aspersión. Esto es significativo porque así lo hizo el Señor. Es diferente de pronto de otro tipo de iglesias o religiones donde simplemente se deja caer agua o se riega agua sobre la cabeza. Pero el bautismo que el Señor nos habla en el Nuevo Testamento es un bautismo de inmersión, y de ahí viene el nombre de bautismo. Su propia palabra así lo indica. Vamos a Mateo 28, 19 al 20, y encontramos el mandato del Señor a la iglesia. Dice: por lo tanto, id y hacer talmidín, o sea, discípulos, a las personas de todas las naciones, haciendo que queden inmersas, es la palabra original en la versión hebrea, en la realidad del Padre, del Hijo y de Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, y enseñándolas a obedecer todas las cosas que yo os he mandado. Y recordad, yo estaré siempre con vosotros, sí, incluso hasta el fin de los tiempos. Como vemos aquí, es un mandato del Señor cuando nos dejó instituidos para que fuéramos a compartir el Evangelio y las buenas noticias. Como hablábamos después de la resurrección, la buena noticia era precisamente que había Jesús resucitado, que estaba vivo y que iba a estar presente con nosotros, y debíamos ir a predicar este evangelio, pero además de eso teníamos que bautizarlos o dejarlos inmersos en esa realidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que traduce este pasaje en este versículo, perdón. Entonces, ¿quién ordenó el bautismo? Lo tenemos claro que es un mandamiento del propio Jesús. Es parte de la orden de él. ¿Qué se debe hacer con los nuevos discípulos? Entonces, con los nuevos creyentes, tenemos que bautizarlos. Ese es el mandato del Señor. Pero ¿qué es lo que nos limpia de todo pecado? Es importante que hagamos un momento de claridad aquí, porque a veces muchos consideran que si no se bautizan no van a ser perdonados, pero lo que nos limpia verdaderamente, lo que nos lava de todo pecado, es la sangre de Jesucristo. ¿De dónde sale esto? Precisamente, ahorita vamos a revisar el tema un poquito más a fondo. Lo que nos quiere decir aquí la palabra es que esto es algo que nos refleja o nos trae a la memoria lo que el Señor hizo por nosotros. En Hechos 22, 16 dice: así que ahora, ¿qué estás esperando? Levántate, sé inmerso tú mismo para que sea lavado tus pecados al llamar a su nombre, o en su nombre, básicamente. Esto es el pasaje donde Pablo también recibió la instrucción de bautizarse cuando creyó en el Señor Jesucristo, y Ananías lo bautiza a él. El bautismo, como les decía, básicamente es un símbolo visible de algo y externo, de algo interno que ocurrió en nuestra vida. Básicamente es un simbolismo que estamos testificando al mundo de lo que ocurrió en nuestra vida al hecho de aceptar al Señor como el único Salvador. Como les decía, ¿qué es lo que nos limpia del pecado? La sangre de Jesús. Y eso nos lo define en 1 Juan 1:7, cuando dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros,
y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así que lo que verdaderamente pagó el precio de nuestros pecados y lo que nos hace que quedemos limpios del pecado fue el sacrificio del propio Señor Jesucristo, y era necesario que esa sangre se derramara para que fuéramos perdonados, como lo hemos estudiado recientemente también. Era necesario que eso sucediera para que fuéramos limpios del pecado. Así que en este caso, el bautismo simplemente es un simbolismo de esta recordación de lo que creemos. Entonces, ¿qué representa el bautismo? Representa la limpieza del pecado, mas no quiere decir que eso nos limpie del pecado. Lo cierto es que esto también se utiliza como un acto de identidad, un acto donde precisamente nos da una identidad como hijos de Dios. Ayer hablábamos precisamente de este tema, y era una práctica común cuando uno pertenecía a un grupo, a cierto tipo de personas. Era común algún tipo de bautismo. Eso se acostumbraba desde épocas antiguas, y esto también identificaba al cristiano, y fue uno de los puntos precisamente donde los cristianos se identificaban de los judíos en sí, y era algo que se hacía dentro de la iglesia cristiana primitiva para identificarse como cristiano. Y esto también nos da una identificación de lo que el Señor quiere en base a la obediencia, de lo que nos dijo que participáramos. Romanos 6, 1, 4 dice: ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. Y aquí básicamente Pablo nos está explicando en forma más concisa esa identificación con Jesucristo, y hace una representación del bautismo como un acto de muerte, y eso nos afirma más el concepto de la inmersión. Precisamente lo que estamos demostrando en el mundo a las personas que asisten al bautismo como testigos es que nosotros estamos renunciando, muriendo más bien, a la vida antigua de pecado, y estamos hemos sido limpiados o perdonados y morimos a esa vida antigua. Entonces, cuando entramos al agua, lo que estamos es dando ejemplo de que esa vida queda allá sepultada y salimos como unas personas nuevas, completamente renovadas o regeneradas en el Señor Jesucristo, y estamos también participando como si hubiéramos resucitado después de esa muerte al pecado, y vamos a salir a una nueva vida. Por eso es importante que se haga también en forma de inmersión ese bautismo. Colosenses 2, 10, 12 nos dice: además, en él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Entonces, en otro pasaje que nos confirma lo que significa este acto, como esto lo que es equivalente a la circuncisión en los judíos, dentro del pueblo judío. Ustedes recuerdan que era una marca, era una señal de que eran parte del pueblo del Señor. Así lo hacían, y lo hacían desde los 8 meses de nacido, pero era una marca que precisamente, como hemos explicado, era el momento de mayor coagulabilidad de la sangre, o sea, era el momento donde más coagulación había y se evitaban infecciones, se evitaban sangrados, y el Señor así lo instituyó para que fuera una marca especial de identificación como pueblo suyo. Y aquí en el Nuevo Testamento esto reemplazado por el bautismo,
y nos identificamos con Cristo recordando que Él murió y resucitó por nosotros. ¿Cuál es el requisito para ser bautizado entonces? Hay solamente un requisito que el Señor nos pide que debemos hacer antes de ser bautizados, que es creer. Lo que nos pide el Señor siempre es que creamos y que confiemos en Él. En otras versiones dice confiar en Él. Marcos 16:16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Qué nos dice Marcos aquí? El bautismo no nos salva. Lo que nos salva es la fe, es el creer, es confiar en el Señor como el único Salvador y Señor de nuestras vidas. Eso indica que si uno cree y no alcanza a ser bautizado por X asunto, no quiere decir que no vaya a ser salvo. Lo que nos dice es que el bautismo es algo que debemos hacer por obediencia, como testimonio y como marca, como identificación, como parte de su iglesia. Pero no quiere decir que si uno no logra bautizarse, vaya a quedarse sin salvación. Aquí es claro, dice que el que no crea será condenado. Pero lo que nos pide es que lo hagamos como un acto de obediencia y de identidad en el Señor Jesucristo. Lucas 3:21-23 dice: un día que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también, y mientras oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces oyó una voz del cielo que decía: tú eres Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José. Y este pasaje nos aclara varias cosas aquí que debemos rescatar. Primero, ¿quién da el ejemplo de bautismo? El propio Jesús. Si hubiera sido algo de menor cuantía, de menor importancia, pues no, seguramente Jesús lo hubiera hecho. Jesús necesitaba que lo limpiaran de pecado. No necesitaba, porque él no tenía pecado en su vida. Simplemente lo hacía como obediencia y también como testimonio de algo que empezó a practicar desde antes que él llegara. Lo hacía Juan el Bautista, y lo hacía en los ríos también, lo hacía por inmersión. Por eso se buscaban lugares donde estuviera acumulada agua o agua que corriera. Y él lo hizo de esta manera en forma de testimonio, de obediencia y como ejemplo para que las generaciones venideras lo practicaran. Ese fue el motivo principal, que Jesús no porque necesitara limpieza. Lo que sí era cierto era que era el momento en que empezaba su ministerio, y era un acto también que se hacía cuando se nombraban sacerdotes en el templo. En estos casos también se lavaban en forma especial, como indicando que empezaban ese ministerio, y esa es la única razón que él lo hace, para empezar su obra. Y la Biblia es clara en qué momento lo hace también. Entonces nos muestra el ejemplo en qué forma lo hace y cuándo lo hace. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando fue bautizado? Dice la palabra que 30 años. Esa es la edad también donde la persona se consideraba completamente madura en forma biológica y en forma mental. Y es la edad que básicamente era como la cima de la madurez, y en ese momento él toma la decisión de empezar el ministerio. Y eso nos habla también y nos deja claro que no es para realizarse en niños, como algunos acostumbran, porque no tiene ninguna validez cuando nos dice que el primer requisito es creer y confiar, y básicamente los niños no pueden tomar la decisión, no tienen la madurez suficiente para poder creer y confiar en el Señor Jesucristo. Primero hay que conocerlo, precisamente hay que creer completamente en Él, y después sí se toma la decisión de bautizarse, así como lo hizo Jesús a la edad de 30 años, como dice este pasaje. Hechos 8:36-38. Quiero que leamos este pasaje con detenimiento. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco:
aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Este es un ejemplo que nos trae la palabra del Señor, de esos primeros apóstoles o discípulos del Señor que compartían la palabra. Y aquí nos da el primer testimonio del primer etíope o africano que recibe la palabra del Señor en medio de una caravana. Y Felipe le empieza a compartir, a explicarle la palabra, algo que él buscaba, anhelaba, como decía ayer hablando de que era una persona que estaba buscando al Señor, leyendo la Escritura sin ni siquiera entender. Y aquí el Señor se le revela a través de Felipe y le explica todo lo que, las dudas que él tenía en cuanto a la Torá. Y en este pasaje él entiende y cree en el Señor Jesucristo cuando Felipe le explica, y él dice, bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él simplemente le dijo, si crees de todo corazón. Si ustedes ven en algunas de sus versiones, ese versículo 37 no aparece en algunas versiones bíblicas. Esta versión la saqué de la Reina Valera. Simplemente salta de algunos del 36 al 38, pero en la Reina Valera y en algunas otras versiones aparece ese pasaje del 37 donde dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es una declaración de que es importante creer y después ser bautizado. Ese es el proceso normal. Y en solo creer, pues ya es salvo, pero es importante también obedecer. Y Felipe hizo esto con este eunuco. No era necesario tomar ningún curso, no era necesario pasar por un proceso, simplemente él quería dar testimonio de su fe, dar testimonio de su nueva identidad como hijo de Dios. ¿Qué le anunció Felipe al eunuco? Simplemente las buenas nuevas acerca de Jesús. Le comentó quién era Jesús y era el Mesías esperado y el que estaba anunciado en el Antiguo Testamento, y simplemente fue lo suficiente para que él creyera y pudiera ser bautizado. ¿Qué preguntó a Felipe cuando hallaron agua? Simplemente, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y está demostrado que no hay nada que impida a una persona que pueda llegar a ser bautizado. Aquí hago la aclaración, hay casos de pronto alguien está en el lecho de muerte, en un hospital, y uno dice, ¿qué impediría que fuera alguien bautizado? Cualquiera de nosotros lo podría llegar a bautizar, y no necesariamente en ese caso habría que sumergirlo en agua por su estado de pronto de salud, si lo impide, y en ese caso pues se puede hacer un lavado sobre la persona sin necesidad de sumergirlo. Pero no hay nada que impida que la persona sea bautizado siempre y cuando crea en el Señor. Entonces, ¿qué hizo Felipe por el eunuco? Entraron al agua y Felipe lo bautizó. Y ahí aclara, entraron al agua, o sea, entraron, se sumergieron y Felipe lo bautizó. Y hay un dato claro en el versículo 39, cuando precisamente dice que Felipe fue arrebatado por el Espíritu, pero hay un dato bien especial que nos habla de qué pasó con el eunuco, y era el gozo, la alegría que esta persona sentía al hacerse partícipe o pertenecer ahora sí a la familia de Dios, por haber entendido la palabra del Señor, por haber confiado en el Señor, y nos da el dato que es una alegría enorme cuando uno entiende que ahora es salvo, que ahora es hijo de Dios, de que ahora pertenece a la familia de Dios, y es un motivo de mucho gozo y alegría que debe dar cuando uno es bautizado. Yo creo que es un día memorable para cada uno de nosotros, lo que los hemos hecho. Es un día bien especial, no es algo simplemente como un requisito por cumplir, simplemente es un acto que marca la vida de la persona, es un acto que queda para la recordación y debe ser de mucho gozo y felicidad, no solamente para uno, sino para su familia.
Lo importante es que recordemos que esto es un símbolo exterior de algo que ocurrió en el interior. Yo creo que es algo que marca la vida de la persona, es algo que definitivamente hay un antes y un después de esto, así como fue el diluvio en la época de Noé, como fue el Mar Rojo para el pueblo judío, son pasos por el agua que el Señor permite que realizamos como un símbolo, como una marca de algo muy especial que marca un antes y un después de nuestra vida.